Tengo varios años leyendo la Biblia e intentando entender qué es lo que dice realmente acerca del dinero. Siempre he sentido que de alguna forma en la iglesia había algo que no me estaban enseñando bien o que algo no estaba bien cuando escuchaba que los ricos simplemente eran malos y que el dinero era la raíz de todos los males. O sea, al ser un emprendedor, una de las primeras cosas que tienes que aprender para poder realmente crear riqueza es que para crear esa verdadera riqueza, lo primero que tienes que hacer es dejar de pensar en ti mismo, en tus necesidades y empezar a pensar en las necesidades y problemas de otras personas. Es decir, que al ser cristiano y venir del mundo del emprendimiento, los dueños de negocios y coaches de crecimiento personal que constantemente escuchaba me decían una cosa, pero los pastores y los cristianos me decían otra. Así que la realidad es que siempre luché con entender realmente qué era lo que decía Dios acerca del dinero. No la iglesia, no los cristianos, sino Dios. Hasta que encontré una mentora que me enseñó a leer la Biblia y cómo todo lo que me habían enseñado de la riqueza y el dinero en la iglesia era de alguna forma incorrecto o, por así decirlo, una verdad a medias. Y hoy no quiero darte mi opinión. Después de haber leído la vida completa y haber investigado por más de 10 años acerca de este tema del dinero y la riqueza, hoy quiero que veamos realmente a profundidad qué es lo que dice la Biblia acerca del dinero. Porque si eres como yo y tienes una mente inquieta que analiza todo lo que le dicen y lo pone realmente a prueba, te habrás dado cuenta de muchas incongruencias realmente que existen en este que yo llamo evangelio de la pobreza. Muchas veces en las iglesias nos han dicho frases como Dios es el dueño del oro y de la plata. Él te puede proveer más allá de tus necesidades. Dios es el Shaddai, el Dios más que suficiente. Y todas esas cosas son 100% verdad. Pero si tú quieres hacer negocios, si quieres crear riqueza, te dicen, no, Fernando, es que tú lo único que piensas es dinero. ¿Por qué quieres hacerte rico si la Biblia dice que ser rico es malo? Si Dios te llama a vivir en pobreza, lo harías. Y para mí, la verdad es que yo me pregunto por qué. ¿Por qué los hijos de Dios siempre tenemos que creer que Dios nos va a llamar a vivir en pobreza? Nunca en la vida he escuchado a un cristiano decir, si Dios me llamara a crear negocios y a hacerme rico para poder ayudar a los demás, yo voy a hacer lo que sea necesario para que eso suceda. Cero, ninguno, nadie nunca en la vida de la iglesia ha dicho eso. Y esto viene de muchísimos años atrás. Seguramente más atrás de lo que te voy a comentar hoy, pero aquí está como que un buen punto para empezar. Resulta que San Francisco de Asís fue el primer santo en hacer un voto de pobreza. Él vio cómo la iglesia se aprovechaba de las personas pobres en su época y se enriquecían a sí mismos viviendo vidas opulentas a costa de la pobreza de la gente. ¿Qué significa el vivir una vida opulenta? El vivir una vida opulenta básicamente es como que vivían una vida con excesos. Excesos no solo de porque tenían riqueza, sino como que cosas realmente innecesarias. Eso para mí es vivir una vida opulente. Y por todo eso, Francisco de Asís decidió hacer un voto de pobreza renunciando a la herencia de su familia que era muy adinerada. Y de ahí es uno de esos lugares que viene esta doctrina de la pobreza que nos han enseñado. Y lo peor de todo es que la iglesia usó su voto de pobreza y lo mostró como un hombre digno y le enseñó a las personas que esto tenía que ser parte de su forma de vivir, mientras la iglesia seguía viviendo de esta opulencia constantemente. Es decir, una iglesia que no representaba a Cristo usó a una persona que por convicciones propias dejó la vida también de opulencia que tenía su familia y que no digo que no fuera digno de hacerlo y tenía todo su derecho, sino que esta iglesia que no estaba bajo los principios de la palabra de Dios terminó abusando de esta imagen de una persona y creando una doctrina de pobreza. Pero en realidad, nuestra doctrina acerca del dinero no puede estar basada en lo que hizo o no hizo una persona. Debería estar basada en lo que dice realmente la palabra de Dios, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Si yo empiezo a agarrar versículos sueltos por ahí y decir que Jesús era pobre y que los ricos van al infierno y que los cristianos deberíamos vivir en la pobreza, es pero que muy sencillo hacerlo. Pero si yo de verdad leo la Biblia completa, de principio a fin, y veo los principios que allí se enseñan,
Veo que Dios es un Dios que bendice también en el área material, en el área financiera, cuando se le es fiel y obediente a Él. Y tu corazón no está puesto 100% en el dinero. Puedo comprender que esta es solo una verdad a medias. Hoy te voy a mostrar lo que realmente dice la Biblia acerca del dinero, que la verdad es contrario muchas veces a lo que has escuchado en tu iglesia o lo que has creído hasta ahora. El punto número uno es que básicamente Jesús no era pobre. ¿Cómo tú me puedes decir que una persona era pobre si un par de pescadores estuvieron intentando pescar toda la noche para poder pagar sus impuestos, su comida y para poder proveer a sus familias, y de un momento para otro él hace que tengan una pesca nunca antes vista? ¿Cómo tú me puedes decir que una persona es pobre si esa persona le dijo a uno de sus discípulos que fuera al mar, que sacara un pez y que en ese pez habría una moneda de muchísimo valor para pagar sus impuestos? ¿Cómo tú me puedes decir que una persona era pobre si con 5 panes y 2 peces pudo alimentar a más de 10.000 personas? ¿Esto te parece una persona pobre? Porque que yo sepa, una persona pobre ni siquiera tiene la capacidad de alimentarse a sí misma correctamente. Y que una persona tenga la capacidad de alimentar a 10.000 personas, ¿cómo podría llamarse alguien así hoy? Rico, tal vez. ¿Qué es lo que pasa? Que Jesús no es que tenía un montón de dinero en un banco acumulando para él mismo y comprándose carros lujosos, usando sus riquezas para su propio beneficio y para su propia gloria. Eso no es lo que hacía Jesús. Jesús tenía acceso para cumplir el propósito por el que fue llamado. ¿Qué prefieres tú? ¿Que te dé $1.000 para que te puedas gastar en el supermercado y te compres todo lo que quieras? ¿O que te dé la capacidad de ir al supermercado cada vez que quieras y compres todo lo que necesites para siempre? Ese era el nivel de acceso que tenía Jesús. No el de un pobrecito que no tenía nada, sino el de un hombre que podía cumplir su propósito gracias a que estaba cumpliendo con la voluntad del Padre aquí en la tierra. Cuando cumplimos con lo que Dios nos está mandando a hacer aquí en la tierra, nos manda no solo lo suficiente, sino más que suficiente, porque sabe que somos buenos administradores de sus riquezas. Punto número 2, y es que Jesús no nació pobre. La gente cree que Jesús nació en un pesebre porque él quería mostrar que era humilde. Puede ser una de las razones, y está muy bien lo que Dios mostró a través de ese pesebre, pero ¿sabes que en realidad María, José y Jesús terminaron en un establo porque todos los hoteles estaban llenos? Lee la palabra. Ellos estaban buscando dónde quedarse, pero todos los lugares estaban llenos. Por eso fue que terminaron en un establo. Es decir, que José tenía para pagar un hotel. Estaban buscando un lugar para quedarse, pero todo estaba lleno para que se cumpliera la profecía de Jesús. Pero aparte de eso, ¿tú te has puesto a sacar la cuenta en realidad de cuánto fue lo que le dieron a Jesús de regalo a los Reyes Magos? Quiero que tú mismo vayas a ChatGPT ahora mismo y le preguntes de qué tamaño eran los regalos de los reyes y cuánto valdrían aproximadamente en el mercado actual. Quiero que hagas tú mismo la investigación. Pero, básicamente, después de una investigación acerca de regalos de oro, mirra e incienso, que no se está seguro si fueron 3 reyes, 6 reyes o 12, porque en la Biblia no lo aclara, pero si cada uno solo trajo una caja con lo que normalmente se daba en ese tiempo como un regalo entre este tipo de personas que eran parte de gobiernos y personas de mucho poder, los regalos fueron más o menos así: de 5 a 10 kilogramos de oro, 20 a 30 kilogramos de incienso y 20 a 30 kilogramos de mirra. Y bueno, la verdad no quiero ser demasiado exagerado y créeme que no quiero malinterpretar lo más mínimo lo que dice la palabra de Dios. Pero la realidad es que estos regalos en total, si te pones a sacar cuentas, eran entre 440.000 y 1.100.000 dólares actuales. Y sí, la verdad a mí me sorprendió mucho también. Puedes investigarlo tú mismo por tu cuenta, no necesito mentirte con esto. El tercer punto es que tenemos que aclarar que las riquezas que Dios nos da no son para nuestra propia vanagloria. Toda riqueza que Dios nos da en su palabra son para hacer lo que Él nos ha mandado a hacer aquí en la tierra. Pero la parábola de los talentos nos muestra claramente que cuando administramos bien sus riquezas y las multiplicamos, Él nos da
más. Cuando usamos nuestros recursos para lo que el Rey, que es Dios, quiere que los usemos, Él multiplicará lo que tenemos y nos abrirá las puertas del cielo. Voy con versículos de respaldo para poder basarlo 100% en la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio 8, del 17 al 18, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te ha dado el poder para hacer las riquezas. O sea que es Jehová nuestro Dios el que nos da el poder para hacer las riquezas. Qué loco, ¿no? Jeremías 9, 23 al 24 nos dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. El problema real es cuando crees que tus riquezas están por encima de Dios. Es cuando dejas de agradecerle y piensas que tú eres tu propio proveedor de riquezas, que tú eres muy inteligente, que tú eres muy sabio. Ahí sí te puede decir que estás completamente desalineado de lo que Dios quiere para tu vida. Primera de Timoteo 6, 17 al 18 dice, que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas de este mundo, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. El que pone las esperanzas en la riqueza le pasa como se dice en mi país, termina con las tablas en la cabeza. Mientras más enfocado estés en ti, en los lujos para ti y crear riqueza solo para tener más casas más grandes y un mejor carro que los demás, estás haciendo todo mal. Pero si esas riquezas que Dios te da las usas para lo correcto, estás alineándote con su voluntad para tu vida. Eso no significa que los lujos sean malos, pero sí que si lo único que piensas es en eso, es porque hay algo que todavía está mal en tu corazón, porque no estás realmente alineado con lo que Dios quiere para tu vida. El punto número 4 es que tienes que poner tu propósito por encima del engaño de las riquezas rápidas y en tu propósito tendrás todo lo que necesitas para vivir esa vida abundante en todas las áreas de tu vida. Jesús decía, yo solo hago lo que veo hacer al Padre. Ese es el tipo de vida que debes tener. Quiero que entiendas que la única forma en la que dejes de estresarte por el dinero es cuando le pides a Dios una dirección diaria. Y así como Jesús, haces lo que Él te mande a hacer. Cuando haces lo que Él te está mandando a hacer, puedes construir negocios con excelencia. Puedes tener una carrera política libre de corrupción. Puedes ser un artista que hace música sana y Dios bendice y multiplica tu impacto en este mundo. El engaño de las riquezas rápidas lo único que hace es robarte la paz. Te hace perder el tiempo y te hace vivir una vida sin propósito, vacía y que siempre está buscando satisfacer necesidades físicas en lugar de cumplir con lo que Dios te ha mandado a hacer aquí en este mundo. No hay una vida más vacía y triste que una vida con dinero, pero sin propósito. Pero bueno, sí, una vida sin dinero y sin propósito creo que es la vida que la mayoría de las personas hemos vivido en algún momento, creo que realmente es peor que eso. Y cuando tú buscas el propósito por el que Dios te creó y trabajas diligentemente por ello, todo lo que necesitas Dios te lo dará. Y las riquezas te perseguirán a ti en lugar de tú estar persiguiendo constantemente las riquezas. ¿Y cómo es eso de que te persiguen las riquezas, Fernando? Pues es muy sencillo. En Proverbios dice que el que es diligente en su trabajo y ha trabajado sus dones y talentos es una persona que se presentará ante reyes. Ante los reyes solo se presentan los mejores en su campo, los mejores en su industria, por lo que mientras más trabajes en tus dones y talentos que Dios te ha dado y cumplas con lo que Él te ha mandado a hacer aquí en la tierra, más vas a ser valioso para el mercado, lo que hará que la gente te busque cada vez más para resolver sus problemas. Pero si solo estás pensando constantemente en ti, en tus problemas y en cómo resolver tu vida y cómo ponerte por encima de los demás, esa es una vida que Dios no bendice, hermano. Lo siento mucho. El punto número 5 es que el que ahorra poco a poco se enriquece y el borracho y el glotón se empobrecerán. Te hago una pregunta. ¿Dios quiere que tú seas un borracho y un glotón? Quiero que vayas a lo más profundo de tu ser, porque a veces parece que esta cultura de la gracia, de que todo es por gracia, hace que nos olvidemos de que tenemos que hacer nuestra parte. ¿Qué padre de verdad quisiera que su hijo sea un borracho, un flojo y un glotón?
Y por otro lado, ¿qué padre quisiera que su hijo tenga una vida próspera y que pueda tener unas finanzas saludables? La Biblia está llena de principios que te enseñan a generar verdadera riqueza de una forma sana y te muestran claramente cuáles son esos principios que te alejarán de una vida abundante. No solo monetaria, sino literalmente en todas las áreas de tu vida. Hay principios como en Proverbios 21:5 que nos dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. En Proverbios 23:20 nos dice que no estés con los bebedores de vino, porque el bebedor y el comillón empobrecerán. O incluso principios de disciplina y trabajo duro, como Proverbios 6:6, que parafraseando nos dice un poco como que mires a la hormiga, observa cómo vive y en el verano sigue trabajando y nadie la está mandando. Así que, hermano, ¿cómo es posible que un Dios que te enseña a ser un trabajador, te da todo el poder para hacer las riquezas y te habla claramente de cómo la vida de pobreza es un resultado de tus acciones diarias, quiere que seas pobre? Es imposible que la Biblia nos enseñe principios de prosperidad en todas las áreas de nuestra vida y que también Dios quiere que seamos pobres. ¿Sabes qué? Sí es lo que enseña Dios, que tus principios y tus valores y tu amor no debe estar en el dinero, en las riquezas o en ti mismo. Deben estar en Él, en lo que Él quiere hacer, y si tú te mantienes fiel a sus principios y mandatos, Él te hará prosperidad, te cuidará del devorador y te bendecirá a ti y a tu descendencia. Punto número 6. El deudor es esclavo del acreedor. En la Biblia nos habla claramente de cómo en ningún lugar la deuda es buena. Y no soy un experto en deuda, pero sí he visto cómo durante los últimos años me vendieron esta idea de que los ricos se endeudaban para poder tener activos que les produjeran dinero. Seguramente también la habrás escuchado. Y yo me la creí. Pensaba que tendría que estar siempre endeudado para poder vivir una vida como lo viven los ricos y los poderosos. Pero después de investigar muy bien lo que dice la palabra de Dios de este tema, me di cuenta que los verdaderamente ricos son los que prestan dinero, no los que piden prestado. Porque ponte a pensar, o sea, ¿quién tiene más dinero realmente? ¿El que pide mucho dinero prestado al banco o el banco en sí mismo? Obviamente el banco, porque es el que presta. Entonces, qué raro, porque en Deuteronomio nos dice que si eres fiel a los mandatos de Dios y cumples cuidadosamente sus leyes, te volverás un banco. Y es en serio, o sea, ¿qué hacen los bancos? ¿Cuál es su principal fuente de ingresos? Pues los préstamos. Literalmente dice la palabra de Dios que si me eres fiel, prestarás a muchas naciones y jamás tendrás que pedir prestado. ¡Wow! Prestarás a naciones, ni siquiera a personas. ¿Cuánto dinero tienes que tener en el bolsillo para que una nación o un grupo de personas te tengan que pedir prestado? Muchísimo. Pero de nuevo, eso solo sucede cuando tu corazón está alineado con el Padre, con sus principios, con sus mandatos, sus leyes. No cuando estás pensando solo en acumular y en acumular más dinero para ti y en riquezas para ti mismo. Eso es egoísta y no es lo que Dios quiere para ti. Y me encanta lo que dice Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando tú buscas la prosperidad de Dios para tu vida, lo mejor de todo es que esa prosperidad ya deja de ser una carga. Si alguna vez has hecho cierta cantidad de dinero, te habrás dado cuenta cómo en lugar de una bendición, parece que en realidad se vuelve una carga. Se vuelve una carga el trabajo, las relaciones, el tener que ganar más para poder tener más para el mes siguiente y el siguiente. Parece que mientras más dinero haces, más carga tienes sobre tus hombros, más estrés, aunque te hayan vendido a lo contrario. Pero la realidad, amigo mío, es que cuando esas riquezas vienen realmente de Dios, no añaden tristeza, sino gozo, paz y bondad en tu corazón. Eso no se consigue cuando solo persigues las riquezas para tu propio beneficio. Es imposible. El punto número 7 es meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Trae prosperidad al que no solo la habla, sino que la aplica. En Josué 1:8 nos dice, meditarás en esta ley de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Cuando escuchas todo, ¿qué te viene a la mente? A lo mejor alguien que no cree que Dios puede prosperarle puede pensar que es todo menos el dinero. Pero cuando Dios habla de todo, es todo. Pero para eso debes estar meditando en su palabra, meditando en sus leyes, meditando en sus principios de día y de noche. Y en todo lo que hagas, prosperarás. Eso no significa que no vayas a tener problemas. No seas tan ingenuo. Los problemas siempre van a existir. Pero sí significa que cuando lleguen esos problemas, tendrás los principios y las bases necesarias, no solo para superarlos, sino superarlos de una forma en que terminen sirviendo para tu propio bien, para tu beneficio. Si no meditas en la palabra de Dios y no sigues sus mandatos y principios, la verdad te puedo decir que no tienes nada asegurado. Pero si tú de verdad le crees a Dios y su palabra y dejas que Él se encargue de su parte y tú te encargues de la tuya, que es escucharlo y vivir la vida conforme a esa visión y propósito que Él te dio, no hay forma en que no puedas vivir una vida exitosa realmente aquí en la tierra. Y para definir éxito, quiero que puedas entender que no es como lo has aprendido hasta ahora. El éxito según Dios y la Biblia es encontrar la razón por la que naciste, el por qué, el cuál es el propósito por el que Dios te mandó aquí a la tierra, desarrollarte y trabajar para cumplir ese propósito y alinearte con la visión que Él te ha dado para tu vida. Si haces eso y cumples paso a paso lo que Dios te dice cada día y lees la palabra no solo para saber más, sino para encontrar más principios que aplicar en tu día a día, no hay manera en que no llegues a vivir una vida plena y abundante en todas las áreas. Es así de simple. Si quieres ser un hombre que cumple su propósito, ser libre de todo el pecado del pasado, vivir una vida plena e incluso conquistar a la mujer de tus sueños, puedes agendar una sesión de admisión para la Academia del Rey David aquí en el link que tienes aquí abajo. Allí tendrás un programa personalizado en donde vamos a más profundidad en estos temas y te enseñamos cómo ser ese hombre que no solo puede vivir una vida en propósito y libre de todo pecado, sino que puedas conquistar a la mujer de tus sueños y vivir un matrimonio basado sobre la roca. Que Dios te bendiga, que abra tus ojos espirituales y te haga ver mucho más allá de lo que puedes mirar o incluso imaginar.